Bienvenidos una vez más. Estamos en este seminario de actualización que lleva por nombre Planificación, Estrategias e Instrumentos de Evaluación. Y continuando con este proceso, ahora vamos a entrar en aspectos sobre los cuales tú tienes unos altos niveles de competencia y que son bastante conocidos por todos nosotros como docentes. Son componentes del elemento del modelo de evaluación para el aprendizaje de un MESID y los vamos a refrescar juntos. El primero de estos componentes es los tipos de evaluación. El modelo está contemplada la evaluación inicial o diagnóstica, la evaluación procesual o formativa, la evaluación final o sumativa. Y nosotros sabemos manejar esto bastante bien. Sabemos lo que es importante es que la evaluación diagnóstica desde el punto de vista de la socioformación implica evaluar el contexto y evaluar al estudiante que va llegando. Entonces, tenemos que dar, ese estudiante en su contexto, mejor dicho. Entonces, la evaluación no simplemente qué conocimientos tiene, una evaluación diagnóstica o inicial que busca fortalecer y está dentro de la formación en competencias, mira al estudiante y su contexto, cómo nos llega, de dónde nos llega, cuál es su trayectoria de vida, qué ha hecho hasta ahora. Para esto, pues obvio que tenemos que contemplar algunas estrategias de evaluación que sean muy pertinentes y que nos permitan de alguna forma dialogar, si no directa, cuando es presencial lo podemos hacer directamente, pero cuando no es presencial a lo mejor no lo vamos a poder dialogar porque en una videoconferencia el estudiante no se siente tan a gusto para estar participando y sobre todo el primer día, que es apenas cuando está conociendo al docente. Pero sí, las preguntas que le vamos a poner en esos pequeños retos que le vamos a hacer para diagnosticar, pues contemplemos no solamente lo que tiene que ver con conocimientos sobre nuestro curso, sino que lo veamos de manera global, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores, pero también una historia de vida y un contexto en el cual él forma parte. Eso sería verdaderamente una evaluación diagnóstica, una evaluación inicial, que esté consustanciada con la formación en competencias. Ahora bien, esa es la primera evaluación que nosotros realizamos y debe ser realizada de manera inmediata con el primer contacto que tenemos con los estudiantes. Lo siguiente es la evaluación procesual o formativa. Y es una evaluación sumamente importante. Durante ella vamos a estar recabando evidencia del desempeño progresivo para poder tomar decisiones y para reorientar el proceso formativo, de manera que nosotros podamos darnos cuenta de dónde hay errores, buscar vías incluso indirectas dentro de los mismos retos de desafío que le estamos poniendo de forma al estudiante, de forma que se genere una disonancia cognitiva y él pueda darse cuenta y desaprender para volver a aprender sin que sea penalizado. Porque si él logra caer en cuenta, tomar conciencia y como hacer uso de sus procesos metacognitivos, de evaluar que su desempeño no se está ajustando a lo que se espera, ni está consono con lo que se está planteando, entonces él puede reencaminar ese proceso y nosotros debemos aupar esto y no penalizarlo. Si él logra hacer ese tránsito, ese moverse hacia ese otro nivel de competencia. Entonces, y al fin y al cabo, nosotros tenemos que emitir un juicio y ese juicio se hace en la evaluación final o sumativa, que ya devela el alcance que ha llegado el estudiante en competencias gracias a todo ese registro de evidencias que nosotros hemos estado recopilando. Y entonces lo expresamos tanto en la calificación como en el literal, o sea que es cual y cuantitativo la expresión final de nuestra evaluación. Otro de los componentes del modelo de evaluación para el aprendizaje de la UMESID son las formas de evaluación. Y en las formas de evaluación, pues estamos conscientes de que se trata de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.
Cuando hablamos de autoevaluación es porque es importante darle la oportunidad al estudiante de que haga un balance entre eso que se espera de él y lo que él ha estado desarrollando, y que tenga un punto de comparación entre lo que él hace y la idoneidad de ese proceso. Entonces, esa diferencia, si él es honesto, si él es mm, capaz de emitir un juicio equilibrado sobre su propia actuación, pues eso se va a reflejar en su autoevaluación y también va de alguna forma a fortalecer sus valores. Eh, pues obviamente que la autoevaluación es uno de los procesos indispensables para poder pensar que estamos desarrollando procesos metacognitivos. Sin embargo, la autoevaluación es una de las formas de evaluación. También tenemos la coevaluación. Y la coevaluación es muy interesante porque ella tiene la parte de propiciar una, un ejercicio democrático también de participación entre todos para valorar las actuaciones de unos y otros. Y hay que darle los elementos suficientes para que tengan unos criterios y que ellos tengan un punto de equilibrio también, porque la coevaluación se coloca en un intermedio entre la autoevaluación y la heteroevaluación. Entonces, esta evaluación debe de alguna manera equilibrar esa visión que se tiene sobre el desempeño cuando está muy bien llevada. Y finalmente, por supuesto, tenemos la heteroevaluación, porque se traduce en que nosotros debemos expresar con los criterios y los indicadores respectivos, hacerlos explícitos, cómo estamos valorando, con base a qué estamos emitiendo el juicio, hemos tomado decisiones, qué técnicas y qué instrumentos hemos estado utilizando para sustentar nuestras evidencias. Y también hay que recordar que cuando hablamos de heteroevaluación, significa que los dos no estamos en igual condición en este momento en el proceso formativo. Entonces, en este momento yo estoy en la condición de docente y tengo a mi grupo, dentro de mi grupo tengo al participante. Entonces, yo emito un juicio sobre la actuación de este participante, pero la heteroevaluación también tiene la implicación de que finalmente el participante también emite un juicio sobre la actuación del docente, y por eso también esa es la otra parte de la heteroevaluación. Otro de los componentes que tomamos en cuenta en nuestro modelo de evaluación para el aprendizaje son los actores del proceso. Y hay actores que son obvios, como el docente y el estudiante, pero ya vimos, sobre todo cuando estuvimos revisando el reglamento, que hay otras instancias que intervienen en el proceso, porque primero son las que llevan el registro y control de las calificaciones, también son las instancias a las que se acude cuando hay una divergencia de criterios y hay que solucionar una visión que no coincide con respecto, por ejemplo, a la evaluación, primeramente. Entonces, allí hay se escapa ya de la parte del docente y del estudiante e intervienen otros actores. Pero cuando vimos también las políticas y las líneas de acción, nos damos cuenta que toda la universidad, todos sus autores y especialmente sus autoridades también están comprometidas con el proceso de evaluación. Entonces, aparte de eso, también tenemos que dentro de todas las actividades que se realizan en la universidad, también hay trabajos de investigación, también hay trabajos de campo, prácticas profesionales. Entonces, allí participan otros actores que no necesariamente están dentro del contexto, porque si bien la coordinación de investigación es parte de la universidad, participan jurados que pueden ser profesores de la universidad o que no estén dentro de la universidad. En la práctica profesional, al fin y al cabo, evalúa una persona profesional que hace seguimiento de esta práctica al estudiante, y debemos darle unos instrumentos para que él establezca, para que él siga unos criterios, unos parámetros para hacer la evaluación. Y si vamos más allá, también por supuesto que los padres y acudientes, aunque estemos en adultos jóvenes o adultos propiamente dichos, algunos padres realmente están conscientes y participan de los procesos de evaluación. Y las empresas, la comunidad en general, y cuando estamos ya hasta llegar a la parte de acreditación, pues está
los pares académicos, que también intervienen en un proceso de evaluación de los procesos y de los resultados de la universidad. Bien, y el último componente del modelo de evaluación para el aprendizaje de nuestra universidad es el que tipifica las estrategias y procedimientos que normalmente son válidos de utilizar para evaluar el aprendizaje en la institución. Y entonces se hace necesario evocar el capítulo 3 del modelo de clase, el documento D32, y allí se expresa claramente la tipificación de las estrategias formativas y los procedimientos de evaluación que se deben atender según la modalidad que se está ofertando, se está participando, si es presencial, si es semipresencial, si es virtual o en línea. Y entonces allí encontramos que hay una matriz de tipificación de estrategias formativas donde hay un eje que se divide en tres componentes, el eje, el eje de docencia, de investigación y de extensión. Hay estrategias formativas y hay procedimientos de evaluación que está compuesta por técnicas e instrumentos. Así, para el eje de docencia, estrategias formativas que van a ser más o menos similares con sus debidas adecuaciones a lo presencial, semipresencial y virtual, vamos a encontrar que nosotros podemos utilizar estrategias formativas como el ensayo analítico, el cuadro sinóptico, los mapas conceptuales, los mapas mentales, exposiciones magistrales que buscamos reducir al mínimo, sobre todo cuando se trata de la parte del estudiante, estrategias varias como los sombreros para pensar, matrices de análisis, juego de roles o simulaciones, relatorías vivenciales, utilización de organizadores previos, etc. Entonces, hay muchas estrategias formativas que dan cuenta en la parte de la docencia que la podemos utilizar para evaluar. En la parte de investigación, hay la formación de semilleros de investigación, las prácticas de laboratorio, los estudios de caso. Se puede utilizar la V de Gobin, que también podría utilizarse en la docencia, dependiendo de qué actividad estamos haciendo. La redacción de artículos científicos, el portafolio de investigación, los árboles de problemas, diagnósticos participativos, también, por ejemplo, el diagrama de Ishikawa, la espina de pescado, entre otros. Y para la extensión también, en esta parte del eje de extensión, pues simplemente se puede orientar con estrategias formativas como las muestras de práctica vivencial, prácticas sociales, proyectos comunitarios para el desarrollo endógeno, seminarios, foros, simposios, congresos, que por ejemplo podrían involucrar investigación y extensión. O sea, hay una variedad de estrategias formativas que se pueden utilizar. Y en cuanto a técnicas e instrumentos, pues también son variados y hay que adaptarlos específicamente al tipo de estrategia formativa que hemos usado. Pero comúnmente podemos contar con lluvia de ideas, la observación sistemática, la observación documental, el análisis de producciones, guía de ejercicios, producción oral, escrita, gráfica, multimedia, entrevistas, análisis de casos, simulaciones, exposiciones, conversatorios, charlas, que al final se verían evaluados a través de instrumentos como listas de cotejo, escalas de estimación, escalas descriptivas o escalas numéricas, rúbricas que tienen mucha importancia ahorita, pero que no son las únicas, registros anecdóticos, guías de entrevistas, portafolios y pruebas objetivas. En fin, con ligeras diferencias, en algunos casos las hacen más apropiadas estas estrategias a la presencialidad o a la semipresencialidad o a la virtualidad, pero en general son las principales estrategias. Y bien, ya esta parte expositiva que se presenta a través de los videos concluye. Por este momento, que tiene que ver más con la parte teórica y todo un marco referencial que nosotros necesitamos tener en cuenta a la hora de hacer la evaluación para el aprendizaje. Ahora ir a una parte más práctica. Entonces, cerrando este video, te invito a continuar con la parte práctica con algunos ejercicios que vamos a compartir entre todos. Te agradezco tu atención
Te deseo muchos éxitos y anímate. Vamos a continuar con esta formación, con esta actualización académica y seguimos compartiendo en distintos escenarios. Para mí ha sido un gusto compartir contigo. Te deseo muchos éxitos. Gracias por estar aquí. Gracias por tu participación.